Bienvenidos a otra tarde más. Seguimos pintando por Sevilla. Hemos estado pintando la Plaza de España, hemos estado pintando también la Torre del Oro, la Giralda para este tutorial de perspectiva de 3 puntos de fuga. Y ahora vamos a pintar este fabuloso naranjo. ¿Y cómo vamos a enfrentarnos a esta práctica? Vamos a intentar capturar su esencia, sin escaparnos a capturar detalles, sino que al fin y al cabo vamos a capturar realmente la esencia de esta rama. Tenemos una serie de naranjas, hay dos un poquito más protagonistas, una que nos cuelga aquí abajo y las demás es una especie de masa, ¿vale? Que la tienen una por aquí, otra por allá, pero lo que más nos llama la atención son estas dos de aquí, una aquí abajo, otra que puede estar por aquí y por detrás, aquí aparecen dos. Todo esto tiene que ser naranja, a efectos de color, pero también vamos a hacer que vibre un poquito, ¿vale? Aquí, si os dais cuenta, hay un punto también de luz aquí arriba y sobre todo aquí, ¿vale? Esta es la parte en la que vamos a tener que respetar para que nos brillen estas dos y sean un poquito más protagonistas. Daos cuenta que si son los protagonistas, son las que más vamos a tener que prestar atención. No pasa nada porque la naranja que está aquí abajo la pintemos un poco más apagada, un poco menos definida, pero estas sí que van a ser un poquito más protagonistas. Aunque pintemos toda esta rama, tenemos que guiar al espectador y que por lo menos un par de ellas le prestemos atención y las mimemos bien, ¿vale? Las demás, el ojo, una vez que ve dos y las ve trabajadas, podemos pegar una mancha, quedarnos tan tranquilos, porque realmente una vez que hemos trabajado dos, el ojo completa el resto de manchas naranjas, pero hay que guiar al ojo, ¿vale? Entonces vamos a elegir estas dos como protagonistas. Y después nos envuelven un montón de hojas, ¿vale? Tenemos una rama que sí que se ve aquí, más o menos nos vendría como por aquí, y todo lo demás son hojas. Nos vienen por aquí, aquí una zona en la que no hay apenas, aquí hay una hojita que nos muere contra la protagonista, por eso es importante esta hoja, ¿vale? Nos va a hacer de contraste contra la protagonista, y luego tenemos más por aquí, a unas hojitas muy finitas, una ramita por aquí y hojas. Las hojas del naranjo, como veis, tienen una forma más o menos así, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro. No podemos hacer hojas del tipo olmo, no. Las hojas son de este tipo, alargadas, forma como una especie de lágrima muy larga y prácticamente simétricas. Un poquito más anchas aquí abajo, pero prácticamente este es el esquema. Lo digo porque es muy importante a la hora de dibujar las pinceladas que demos. Tenemos aquí una rama y por aquí tenemos otra que nos hace el escape de la foto, ¿lo veis? Tenemos aquí un gran mazacote y hacia aquí nos escapa. Nos viene hacia aquí. Y aquí tenemos una puntita que nos sale una aquí. Las ramas en la punta, perdón, las hojas en la punta son muy importantes. Son las que, lo mismo, el ojo del espectador va a prestar atención ahí. Aquí tapa un poco aquí y el resto lo va a completar. Vale, entonces estas hojas que están por aquí detrás me van a dar igual. Simplemente aquí por delante nos aparecen un par de ellas que nos tapan esa naranja de ahí y por aquí debajo también tenemos unas hojas. Pues fantástico. Aquí tenemos una naranja más y un poquito más abajo. Eso es. Vale, entonces vamos a practicar muy bien esos escapes que llamo yo. Lo demás es una maraña. Por aquí hay un montón de hojas. Y por aquí hay otra que nos pellizca un poquito aquí y por aquí lo mismo. Ya son hojas mucho más grandes y demás. Y por aquí tenemos claro el skyline de esta. ¿Vale? Pero tenemos claro los protagonistas, la mancha y las hojas. Y por aquí debajo ya nos cerraremos. Pero esto es lo que vamos a hacer en primer término. Pero también tenemos un fondo. La podemos dibujar aisladas. Entonces iríamos a por esto y trabajaríamos bien nuestros protagonistas, las hojas que nos hacen de escape, la ramita aquí y trabajaríamos con dos tonos de verde como vamos a ver después. Pero también tenemos un fondo, ¿vale? Nuestra imagen nos viene aquí. Por aquí, por aquí, por aquí y por allá. Por aquí nos deja un poquito siempre de espacio para que esta puntita no nos toque. ¿Y qué pasa? Tenemos aquí un fondo que está totalmente desenfocado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elegir los tonos, fijaos que digo los tonos, los colores que tenemos ahí atrás y vamos a dar una primera capa muy aguada donde vamos a colocar esos tonos. Y vamos a ver qué tonos tenemos. Tenemos unos amarillos y unos verdes muy saturados aquí abajo, ¿lo veis? Zona de luz. Además nos viene muy bien porque aquí tenemos una zona en sombra
con colores fríos y muy oscuros. Incluso aquí hay unas hojitas un poco, ya veremos si las hacemos o no. Y una última naranja por aquí. Y por aquí tenemos una especie de naranjo que se ve por ahí, verde, y es un verde más frío. ¿Vale? Y por aquí incluso hay algo de información, pero prácticamente no se ve, está en destello. Vale, entonces vamos a coger la información de ese tono y vamos a dar unas manchas aquí de este verde. Tenemos diferentes puntitos, etc., pero con todo este fondo húmedo, para que no esté totalmente borroso. Y vamos a hacerlo muy rápido. ¿Vale? Esto lo podemos hacer antes o después. Recomendación. Pues tiene pros y contras. Yo casi soy partidario de hacerlo al final. ¿Vale? Vamos a meterle muchísima maca, aunque sea una parte muy clarita. Pero daos cuenta que como vamos a trabajarlo muy en húmedo y muy rápido, prácticamente podemos dar una capa de agua por encima una vez acabada la acuarela, y una vez que esté acabada, dar esas manchas por encima, prácticamente apoyando y por encima manchando lo justito con esas pequeñas manchas. Lo que queráis, podéis poner de las dos formas. Otra opción es hacer esa primera mancha primero y después mucho más potente esto. ¿Por qué? El fondo es más claro. En general, el fondo es más claro que nuestra acuarela principal, es mucho más oscura. Entonces siempre podemos tapar. No nos va a dar problema. Eso sería una opción más lógica. Pero aún así hay algunas zonas que, bueno, cada una hojita es un poquito más clara que el fondo y teníamos que poder respetarla un poco. Entonces tiene pros y contras. No os voy a decir cuál es la mejor de las dos. Yo lo tengo sinceramente en duda. Voy a elegir una de las dos y ya está. Yo creo que vamos a coger mejor. Hacemos el fondo después, por la razón de que así no tengo que esperar a que se seque para meternos después con todo el primero. Así que voy a hacer todo el motivo y después el fondo una vez que tengamos esto. Así veis cómo pegar una aguada encima de algo que esté acabado con muchísimo cuidado y que no se nos mueva. Pues vamos a por ello. El encaje tiene que ser rápido. ¿Cómo capturamos la esencia? Pues prácticamente con lo que he dibujado ahí. Es dónde están los protagonistas, cuál es la masa y qué forma tiene la rama, las naranjas, y aquí está. Y respetar muy bien esos protagonistas. Voy a llevarme esto un poco más para allá, para que no me pinche. Eso es. Y vamos a comenzar. Repetimos, nuestros protagonistas, ¿qué tamaño tienen? También podéis ir un poco por encaje de forma general. Por ejemplo, vamos a hacer un encaje así. Mira, yo veo aquí una especie de rama que tiene esta forma en punta. Por aquí nos vienen dos. Una última que nos cae en el medio de la imagen aquí. Se nos descuelga un poco de todo el diseño. Por aquí nos viene otra. Por aquí otra. Pequeña, cuando nos sale por aquí un bollo, otro bollo por aquí y una grandota aquí. Y aquí tenemos la protagonista. Y la otra que prácticamente se tocan. Esas tienen que ser además bien grandes, que se vean. Tampoco mucho más grandes que las demás. Y vamos a semear un poquito esa forma que tenemos de todas. Y aquí tenemos otra. Ya tenemos todas. Esta rama nos viene por aquí, aquí nos viene otra y esta es la famosa rama que se parte como que en dos. Una por ahí y otra que nos cae por allá. Y luego una serie de hojas por aquí. Estas hojas son las hojas que nos dan a la parte de arriba. Por lo que si analizáis el tono de esas hojas, ¿qué color veis? Yo veo un poquito de azul. ¿Por qué? Las hojas ya sabéis que son translúcidas, ¿no? Aquí una que es un poquito más protagonista. Pero también tienen cierta... la superficie puede brillar un poco, puede no ser del todo mate. Entonces hay que prestar también atención en las que le pellizcan por aquí. Por aquí, y aquí ya tenemos unas grandes hojas. Una que nos sale por aquí abajo, sí, bastante grande, y por aquí. Ya tenemos nuestro borde por aquí, esta, y aquí esta nos cae un poquito más abajo. ¿Vale? Nadie os va a contar
ni siquiera yo cuando corrija las prácticas cuántas naranjas hay, así que por eso podéis estar tranquilos. Pero sí que hay que saber estas dos protagonistas dónde están. Aquí hay una hoja que es la que hemos dicho antes, que es muy importante. Y luego ya por aquí hojitas. Esta rama también es interesante. Una hoja pequeñita. Otra por aquí, otra por allá. Esta que nos vuela hacia arriba es súper bonita. Y casi os diría que aquí prestéis un poquito más atención, pero que después seáis libres un poco con la pincelada. Yo me he hecho este encaje en triángulo porque más o menos es la forma que veo que tiene. Y aquí en la punta es lo que os he dicho. La puntita que acabe bien ahí en punta. Esta hoja se ve un poquito más fuerte. Aquí viene otra. Se ve la ramita con este apoyo. Esta es finita pero muy, muy oscura. ¿Vale? Y esta es una que nos viene detrás. Por aquí nos vienen un montón de hojas. Sale un poquito más. Aquí una hoja más protagonista. Y esta, fijaros que esta es la que nos descuelga. Por aquí es importante las hojas que van por encima. Y fijaros esta rama, ¿la veis? Sale una hoja y una hoja por aquí. Otra por detrás. Y eso. Y aquí tenemos otra naranja. Y la tenemos ahí. Hoja, hoja y hoja. Y listo. Y por aquí ya trabajaremos todo esto. Ya tenemos un montón de marañas. Y por aquí fijaros que también aparecen, pero ya están súper desenfocadas y muy brillantes. Por aquí también es importante esta naranjita. Sobre todo donde vamos a dibujar naranjas. Porque una vez que pinte el naranja, lo demás va a ser todo ya. Otra por aquí y ya está. Y el fondo vendrá después. Voy a borrar esta línea auxiliar. Ya tenemos que ir con la mezcla. ¿Cómo vamos a mezclar todo esto? Vamos a empezar con los protagonistas. Las naranjas. Hoy vamos a ir con un pincel un poquito más fino. Humedecemos las acuarelas, que es importante. Siempre es importante, pero hoy hay que sacarle bien de color. ¿Cómo vamos a representar estas naranjas? ¿De qué color es? Pues naranja, ¿no? Jolín, pero qué aburrido si las pintamos todas de un color naranja homogéneo. Si os fijáis en las protagonistas, fijaros en esta parte de aquí donde hemos dicho que tenía la parte que más brillaba. Vamos a atrevernos a dejar un blanco puro del papel. A ver qué pasa. Y de ese blanco del papel vamos a hacer un pequeño degradado. Yo no metería amarillo, metería naranja desde el principio. Vamos a meter un poquito, aclararle un pelín ese naranja con un poquito de amarillo. La parte más alta. Naranja puro. Y después ese naranja lo vamos a oscurecer un poquito más. ¿Y qué podemos hacer para oscurecer el naranja? Pero tampoco queremos perder saturación. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es ese naranja, le vamos a ir virando un poquito hacia acá. Si lo queremos desaturar, ya sabéis, azul se va a oscurecer seguro, pero vamos a perder saturación también, si queremos que esté frío. Pero ahí de la parte, esas naranjas que están en sombra y en penumbra también siguen manteniendo mucha saturación. Así que vamos a ir con nuestro naranja, pero si queremos darle un empujoncito todavía más, vamos a virar un poquito más hacia la parte del rojo. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues más que rojo, yo os diría que metáis un poquito de siena tostada. Y fijaros qué naranja teñido estamos teniendo. Nuestro color básico es el naranja, repito, ¿vale? Pero ahí lo estamos tiñendo con un poquito de amarillo y un poquito de siena tostada. Podéis también meter un poquito de rojo, podéis meter una pizca de sepia si quieres oscurecer, pero intentad no meter colores fríos. Como mucho, mucho, mucho irnos aquí, a un violeta, ¿vale? Entonces manteneros en esta parte de aquí, ¿vale? Si lo queréis también oscurecer un poquito, podéis ir al verde también. Estas de aquí, por ejemplo, tienen un poquito de verde. Entonces, ya tenemos nuestra paleta. Si quieres hacer unas buenas mezclas, esto es insuficiente, pero probablemente luego iré haciendo más. Quiero trabajar todo esto con una mancha. Así que voy a manchar estas de aquí. Dejar el brillito en la parte de arriba.
tampoco quiero demasiado agua. Y vamos a empezar con el naranja. Perdón, con el naranja, pero con el que vira un poquito a amarillo. ¿Vale? No os preocupéis si os paséis hacia abajo. Lo que no quiero es que nos pasemos hacia arriba. Tenía un papel. Aquí está. Puedo ir ampliando un poquito esto. Pero me gustaría reservar un blanco puro ahí para que nos brillen hasta el final. ¿Vale? Lo voy a reservar. Y ahora que tengo eso ahí, vamos con nuestro naranja. Todo esto, como veis, en húmedo. Y esto lo vamos metiendo ahí. Y ya tenemos ahí naranja. Nos falta muchísima más potencia para ese naranja. Así que cojo directamente del godet porque quiero que sea muy espeso. Entonces, como veis, no se me extiende tanto. ¿Vale? Y con eso ya puedo jugar en esa franjita de ahí. Si veis que os ha quedado muy marcado, podéis coger agua, secáis la gota, secáis la puntita y podéis romper un poquito esa zona con agua. Vale, ya tenéis ese brillo hecho. Yo he sido un poquito exagerado porque quiero que me aguante hasta el final. Y ya lo tenemos, esas son las que más nos brilla. Luego también tenemos esta de aquí arriba que nos brilla bastante, así que voy a dejar un poquito más. No va a ser blanco, pero sí que pinto con la parte más clarita y lo cojo prácticamente del godet y lo dejo caer por ahí. Y un poquito más oscuro en la parte de abajo, en la misma mancha. Y dejamos que se seque. Un poquito más. Y seguimos. ¿Vale? Como veis aquí, está demasiado definido. Voy a romper un poquito con el pincel, la punta del pincel húmeda. Así lo hago un poquito más blandito. Y ya vamos a ir con las demás a saco. Hemos prestado atención a esas ahí, pero las demás ya tenemos que ir. Y además, como veis, son más oscuras, ¿verdad? Pues vamos a ir con mucha densidad de pigmento. Lo vamos a neutralizar un poquito más, lo vamos a oscurecer. Salvo la que está un poquito más clarita, es esta de aquí. Prácticamente a mí me gusta trabajar en húmedo, entonces no, aquí está húmedo, dejo una manchita por aquí y ya está. Y seguimos. Aquí hay uno que tiene un buen brillo, pero ya vámonos con todo. Esta nos venía por aquí, esta nos venía por allá. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos creo que otra. Aquí una hoja y otra que nos viene por allá. Ya como veis, estoy yendo mucho más ligero. Esta es una parte un poquito más oscura. Por aquí también vamos a dejar mientras esté húmedo. Esta es tremendamente oscura, así que vamos a irnos con un buen golpe de color. Volvemos a coger nuestro naranja. Este de aquí tiene una zona de brillito interesante ahí. Y ahí. Yo tampoco me voy a liar mucho más. Y un poquito de oscuridad a la izquierda. Unos golpecitos. Y ya está. Y por último tenemos, por aquí tenemos otra. Las hojas esas van a ser bastante más oscuras. Así que no os preocupéis tampoco. Pasaremos por encima. Si no tendríamos un problema, porque claro, respetar en negativo todo eso va a ser bastante complicado. Aún así, si puedo respetar un poquito, pues mejor. Y aquí detrás también. Tenemos otra. ¿Ves la forma que va teniendo? Aquí hemos sido un poquito más vivos. Y aquí abajo hemos ido un poquito más, con un color un poco más oscuro. Y aquí tenemos otra. Si yo no os las cuento a vosotros,
Vosotros a mí tampoco, ¿verdad? Espero. Vale. Y esta de aquí abajo tenemos otro par de ellas. Vamos a dibujar esta que es bastante oscurita. Y esta de aquí abajo vamos a meterle bien de caña de naranja. Y en esa misma mancha una manchita por abajo de siena tostada. ¿Vale? ¿Veis la luz un poco cómo va entrando? Arriba me metí un pelín de naranja mínimo, naranja un poco más vivo y por aquí es mucho más oscuro. Vamos a meter otra segunda capa para que está seco. Y así separo esa de esta otra. Esta de aquí también un poquito. Y ahora estoy trabajando con el papel en seco. Vale, por aquí. Un poquito más oscuro por acá. Esta, por supuesto, es mucho más oscura. Y por aquí también. Lo que hago es un poco complementar. Siempre estoy a tiempo, ¿no?, de meter un poquito más, pero ya veis un poquito la luz cómo va entrando por ahí. Las dos que están protagonistas, ahí lo son. Siempre estamos a punto de dar un poquito más de tono si queremos a las protagonistas. Vamos a meter un poquito más aquí abajo. Más que nada aquí. Vale, si se nota mucho la pincelada, como veis, agua, quito la gota, seco aquí. El pincel tiene humedad, pero está bastante seco. Entonces con eso puedo difuminar algún bordecito que quiero. Es más que suficiente. Me encantaría hacer incluso la texturita, veis ahí un poquito. Está seco. Son las protagonistas, estas las mimamos un poquito más. Ahora sí que son las naranjas, ahora sí. Vale, pues ya tenemos el trabajo hecho, ya podemos irnos. Bueno, vamos a meternos con los verdes, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con los verdes. Vamos a trabajar un poquito más cálido por la parte de arriba, un poquito más frío. Vamos a tener una pequeña gama de verdes. ¿Cómo trabajar con los verdes? En este caso, hay gente que trabaja con verdes y los mezcla con sienas naturales, siena tostada, pero son verdes más pardos. Esto es un árbol, está vivo, está dando fruto, entonces está en su, como dicen los modernos, está en su prime, está en su mejor momento. Entonces, vamos a mezclarlo con amarillos, vamos a mezclarlo con un poquito de azul en algunas zonas. Y yo no sé vosotros, pero aquí os he dicho que veía algunas hojas azules, ¿verdad? Y es porque me reflejan el cielo. Eso es el color del cielo. Si estuviera atardeciendo, esas hojas de aquí nos darían ese tono del rojizo del cielo. Pero como está un día despejado, yo voy a meter un poquito de azul ahí. Unas pinceladas. Yo veo azul. Pues ya veremos después. Como todo eso va a ser luego negativo, yo ahí lo dejo. Por aquí también veo un poquito de azul. Por aquí. Alguna hoja más por allá. Y yo creo que ya se le va acabando un poco la caña al azul. Es una impresión. Y después vamos a meter encima un verde, o sea que no os preocupéis. Pero donde no metemos verde se va a ver ese azul. Ya veréis después cómo lo vamos a reconocer y cómo se va a notar ese tono ahí. Verdes. ¿Cómo vamos a mezclar el verde? Buscad un verde. Este es un verde que es de White Nights. Y el color se llama verde. No hay apellido, es verde. A mí no me gusta porque suelo usar el verde, es un verde, el sap green, que es un verde savia, verde vejiga, llaman también la gente, y me gusta más porque vira un poquito más al amarillo cuando degrada. Pero bueno, lo uso y voy cambiando, así me acostumbro también un poco a mezclarlo, porque el verde hay mucha gente que incluso ni lo lleva, azul y amarillo lo sacan. Entonces, ¿cómo usar vuestros verdes? Usad un verde que tenga más o menos una gradación, que no se vaya demasiado a un verde frío o turquesa, ¿vale? Que vaya a un verde vegetación y lo vais un poco tiñendo. Quiero que jugáis un poquito con el amarillo. Siempre digo que el amarillo es el que le hacen bullying siempre en el cole. Puede muy poquito, entonces hay que poner mucho amarillo, ¿vale? Para que contrarreste al verde, si queréis un verde bastante más vivo. Entonces veis que he echado aquí un montón de amarillo por muy poquito verde. Pues eso es a lo que voy, ¿vale? Tenemos ese color y vamos a hacer un verde intermedio y con eso vamos a ir tirando. Como veis, está bastante pastoso y bastante con una textura casi leche, tirando casi a mantequilla. ¿Veis que no se mueve de ahí? Está bastante espeso. Puedes trabajar si quieres con un poquito más de agua
pero creo que para esta gran aguada podéis hacer un poquito como queráis, como queráis. Entonces vamos a empezar por las partes un poquito más amarillentas, ¿vale? Cojo un poquito más de agua y como fijaros que mi amarillo, nada que pongo un poquito de verde, se tiñe hasta el godet. Entonces vamos a empezar. Primeras pinceladas. Esta parte de aquí arriba sí que tiene hojas amarillas. Pero fijaros, estoy cogiendo del godet que ya se me ha puesto tan pringoso que el amarillo ni me sale. Aquí tengo una gran hoja. Por aquí tengo otra. Y después vamos a trabajar muy bien en negativo, así que no os preocupéis demasiado por dónde las vamos a dibujar. Por aquí nos viene otra. Por aquí tenemos otra. Nos acaba muriendo nuestra protagonista. Cuando estamos aquí alrededor sí que hay que tener cuidadito. Vale, muy bien. Sí, las partes como más amarillentas. Voy a coger un poquito del verde y mientras eso está húmedo voy a aprovechar, por ejemplo, aquí aparece una pincelada así de una sombra. Aquí en la punta le voy a meter una puntillita también. En esta punta también un poquito. Hago este gesto, ya sabéis, porque esta parte tiene humedad y pintura solamente en la punta. Entonces prácticamente el degradado sale solo porque apoya un montón de humedad. Ahí. Vale. Las partes más claritas, las primeras. En esta zona ya tenemos unos colores un poquito más apagados. Así que vámonos con ir definiendo un poquito algunas hojas. Si queréis, mira, para que veáis un poquito mejor, vamos a trabajar el negativo primero. Con un verde de tono medio podemos trabajar toda esta parte de aquí. Vamos a dejar ahí un brillito y con mucho cuidado. Vamos a irnos metiendo por aquí. Ahí está. Incluso voy a tener preparado en este verde. Lo podemos oscurecer con índigo o con sepia. Yo voy a irme al sepia. Aunque el índigo puede quedar bien bonito. Vamos con índigo. Tanto que más azulado y podemos rescatar un poquito de alguna sombrita bonita por ahí. Y lo dejo caer por ahí mientras esté húmedo. Entonces en esa mancha que hemos dibujado húmeda tiráis un par de pinceladas bastante espesas de ese índigo, ¿vale? ¿Veis? Tenemos una forma bastante definida, hoja y hoja. Vamos a ir por otra zona de ahí. Volvemos a coger verde, bastante espesito. Vamos a definir unas cuantas hojas por aquí. Esta una, esta otra. Por acá. Esa hoja que hemos dejado al principio lo vamos a dejar. Entonces lo que estamos dejando es una especie de autopista de pigmento verdoso con islas. Estoy sujetando la mano con la otra por evitar poner aquí y apoyar, entonces así lo que tengo es un poquito más de tacto. Voy a dejar las azules sin tocar. Y otra vez cogemos índigo bastante espeso y lo vamos a dejar caer por aquí en algunas zonas. Entonces nos va a ir oscureciendo un poquito, ¿veis? Algún brillito blanco también es... Si esas hojas azules cantan demasiado, luego iremos y le daremos otra capa. Aquí, por ejemplo, podemos trabajar un poquito ya y oscurecer media hoja azul. Esta media también. Podemos irles dando ya un poquito de ese brillito. Y continuamos con el verde. Por aquí. Voy a esperar a que se me seque esta zona, porque creo que es mucho más lógico ir de izquierda a derecha. Además, luego cuando tire la aguada, ¿vale? Por aquí hemos respetado zonas un poquito más claritas. Vamos a esperar a que se seque también esa zona. Como veis, he trabajado muy espeso esta zona, para que no tenga tanto tiempo de secado. Vamos a empezar por aquí. Verde muy oscuro. Muy espeso. Un poquito de azul ultramar. Y como veis, es una textura de mantequilla. Y vamos a empezar. Prestamos mucha atención a la que está en el borde. Aprieto y suelto. Tiro una línea finita que es la rama. Aprieto y suelto.
una pincelada diferente. Y una vez que hemos hecho las más protagonistas, de nuevo, voy a coger un poquito más de este brillante que tengo por aquí. Voy unos verdes que están brillando un poquito más por ahí. Esta también, por ejemplo. Esta hoja también, y ya aprovecho esas pinceladas, las dejo dadas ahora. Estas pinceladas, como veis, finitas, apretamos y soltamos de nuevo. Ese es el truco para estas hojas. Finito, apretamos y soltamos. Y es prácticamente el truco de esto es esa pincelada, para que nos den esas hojas tan bonitas. Por aquí tenemos otra y por allá. Y continuamos con las verdes oscuras. Pero ahora ya hemos dejado unas protagonistas. Vamos a ir un poquito más a saco. Vamos a darle un poquito más de agua. Que corra un poquito más. Y ahora es cuando ya empezamos a trabajar esta mancha un poquito más salvaje. Respetamos nuestras protagonistas claritas de ahí. Por allá. Por aquí. Ahí nos aparece una hoja por delante. Esta es importante. Intentad que se vea. La naranja, veis que más o menos se ve por ahí. Si no, la tenemos que ir un poco reforzando. Aquí tenemos una hoja, otra hoja y otra hoja. Y otra hoja por allá. Y mientras está húmeda esa zona, volvemos otra vez a usar nuestro índigo. Índigo muy espeso y lo vamos dejando ahí. Es prácticamente sacado del godet. Y tiramos algunas islitas, algunas hojas extra. Lo ideal es antes de que se seque. O un verde muy oscuro también. ¿Vale? ¿Vais viendo un poquito cómo se van generando esas ramas? Eso es lo que buscamos. Y seguimos hacia arriba. Volvemos a pasar al verde. Y aquí hay un montón de hojas, así que vamos a tirar. Por acá hay otra hoja. Esto es todo una maraña, pero respetamos. Voy a coger un poquito de índigo y aquí están muy oscuras. Una hoja que nos va por encima de esta, si ves que apetece, y aquí hay una hojita que sale por delante. Y la ramita, importante. Aquí ayuda mucho, como veis, un pincel que tenga buena punta. Si no, uno muy pequeñito, pero si es muy pequeñito cargáis muy poca agua, no podéis alterar entre zonas grandes, zonas pequeñas. Ahí vamos muy bien. Volvemos al verde. Sobre todo en esta parte de aquí. Por aquí tiene otra y por aquí otra. Y aquí llegamos a donde dejamos esta bien marcadita. Por ahí. Y por abajo. Y ahora mientras está húmedo, una pinceladita del godet directamente de índigo en esta zona. ¿Veis cómo se queda en el sitio esa pincelada? Porque prácticamente la cojo del godet, no tiene humedad. Más que la que ya tenía arrastrando de la propia pincel, así que no se va a mover. No tienes el problema este de que se nos extiende por toda la zona. Vale. Por aquí. Aquí si queréis de vez en cuando algunas hojitas para definir ese bordecito quedan súper bien. Vale, por aquí. Otra hojita así, dura. Y vámonos hacia arriba. Volvemos a coger verde. Y esta ramita. Hacemos. Falta intensidad, más espeso. Ahora. Viene por ahí. Esta hoja la voy a marcar un poquito más, pero no quiero que tenga. Ahora mismo tengo muchísima carga en el pincel. Así que si quiero, si le hago la marca ahí
para oscurecer un poco, me voy a cargar todo. Hay otra por aquí. Una que nos cae por ahí un poquito más aleatoria. Y aquí una que hace tal que así. Y esta la vamos a encerrar un poquito con algo más que brille ahí. Y aquí también hace falta. ¿Vale? Ahora voy a aligerar un poquito lo que decía antes. Cojo un poquito con la punta y esta hoja le doy un toquecito aunque sea en un lateral. Y ya la tenemos. Vámonos con la rama de arriba. Y ya prácticamente tenemos el modelo hecho. Lo meteremos después con toda la zona esta de agua de desenfoque. Incluso esta parte de aquí abajo. Es que casi me apetece hacerla desenfocada. Voy a hacer esta hoja que todavía está en foco, digamos, un poquito nítida. Voy a meter un poquito de azul ultramar y esta hoja aprieto y suelto. Aquí también hace falta mucho más, aprieto y suelto. Esta también. No quiero brillitos, ahí es imposible que haya brillos, ¿vale? Y aquí vamos a dejar esta zona totalmente oscura. Mientras eso está húmedo, las pinceladas por ahí. Y aquí también pinceladas mientras esté húmedo en el arranque. Y negro hacia allá. Ya tenemos ese borde hecho. Por aquí abajo pasan cosas también. Pero fijaos, hay mucho. Y esta la vamos a dejar ya para que todo esto se desenfoque después a la parte trasera. ¿Vale? Hasta aquí ha llegado nuestro naranjo, en la parte, digamos, primer término. Voy a hacer el fondo que nos había quedado antes pendiente. Aquí sí que vamos con un verde verde. En esta parte de aquí arriba, una hoja por aquí. Y estas hojas que han quedado tan claritas, hay que definir un poco por dónde nos vamos. Por ejemplo, esa hoja la dejamos ahí arriba. Esta hoja la marcamos así. Y aquí un poquito de sombra. Y aquí definimos esta por encima de esta. Aquí dejamos definido el borde. Cuidadín con la mano. Por eso hemos ido de izquierda a derecha. Para evitar meter la zarpa ahí. Y por aquí veis que hay un montón ya de oscuros. Además, lo que queremos es que ahí tengamos, por lo que vamos a irnos con verdes muy profundos y también índigo. Así que vamos a ir definiendo la zona en la que tenemos más oscuros. Y veis que vamos dejando prácticamente definidas algunas hojitas como protagonistas. Volvemos otra vez al verde. Por aquí. Las que hemos dejado al principio veis que van sobreviviendo porque estaban arriba del todo y eran más claritas. Y con eso es más que suficiente. Si queremos definir alguna, metemos un colorcito un poquito más oscuro por aquí. Es una práctica que yo la estoy tratando como bastante espesa en cuanto a la mancha. Podemos hacer también esta práctica con mucha más agua y jugar, pero es demasiado pequeñita y son muy finitas las hojas. Pero sería otra forma de enfrentarse. Por ejemplo, hay gente como Nacho Wade que se encarga de hacer estas acuarelas y las hace mucho más aguadas. Pero a mí me gusta, ¿veis esta parte? Cuando está llena de agua, ahora cojo un poquito directamente del codet de índigo y lo dejo caer por ahí. ¿Veis? Entonces ya voy encerrando cositas. Y por aquí, pues también, ahí no va a llegar la luz. Una hoja y otra hoja. ¿Vale? Algún brillito puede quedar. Pero hasta ahí nos falta la rama. La rama, pues yo sigo pensando que hay un poco de azul aquí, a ver qué color tengo. Que hay un poquito de azul en la parte de arriba aquí. Pero eso lo veo creo que solamente yo. Y vámonos con el color protagonista. Es un siena
tostada, pero tiene bastante de sepia porque es un color muy apagado, muy pardo. Mientras está húmedo lo voy a dejar caer por ahí. Por aquí voy a coger un poquito más de intensidad. Y es un color ya de rama, bastante más marronáceo, que nos ata por aquí. Incluso podéis pintar alguna ramita. Y por acá. Ahí voy con un siena natural y un golpecito de sepia en el arranque aquí para separar de esta. Y estoy tratando prácticamente esta zona como que fuera gouache o un óleo. O sea, estos son pinceladas súper espesas. ¿Vale? Pero ahí ves un poquito más, por allá, por aquí. Y yo creo que eso es más que suficiente. Vale, me encanta cómo ha quedado. Repasad un poquito que realmente zonas blancas, como el sol llega desde arriba, solamente deberíamos tener blancos aquí, aquí. Estos blancos son un poco raros. ¿Este nos podría valer? Pues igual sí que lo podemos dejar, si queréis. Si no, vamos a coger naranja y lo tapamos. Este, por ejemplo, tampoco. Por aquí tampoco debería haber blancos. Arriba sí. Vale, ahora vamos con el fondo. Que aquí viene el momento. Entonces, ¿qué vamos a usar en el fondo? Colores que se nos van a abrir mucho. Vamos a intentar generar un efecto bokeh también de esos puntitos un poquito más brillantes ahí. Tiene que estar, no está 100% seco. Vale, veis que en algunas zonas todavía me brilla. Vale, veis sobre todo por aquí. Pero por aquí en la punta ya veis que nada, brillan las naranjas que las acabo de pintar ahora. Pero como no están en contacto con el borde, que es lo que me interesa, entonces, ¿qué nos hace falta para el fondo? Yo aquí sí que recomiendo que limpiéis la paleta esta de aquí. No nos hace falta las naranjas. Y vamos a ir a una zona de verdes fríos, verdes muy vivos y saturados, y una zona por aquí de violetas. ¿Vale? Más que marrón, vamos a ir un poquito a violeta. Entonces yo recomiendo que vayáis de una forma muy rápida con esto. Vamos a hacer, por ejemplo, esta zona de violetas. Voy a usar un carmín, azul ultramar, carmín. Si lo quieres apagar un poquito, siena tostada, un poquito más de carmín y ahora más azul. Hace falta más azul. ¿Lo hemos apagado demasiado? Pues puede ser. Vamos a meter un poquito más de carmín y un poquito más de azul. Me gusta más este tono que este. Me he pasado con el siena. Estoy mezclando carmín y azul y he metido un siena para apagar, ¿vale? Porque está totalmente opuesto. Ya ves que me lo lleva un gris y este es mucho más feo que este, ¿verdad? Pero voy a aprovechar y meteré que vivir un poquito por ahí. En cuanto a verdes, esta parte de aquí arriba es súper viva en cuanto a verdes, así que vamos a meter algún colorcito también verde muy clarito, prácticamente es amarillo. Vamos a jugar con amarillos, igual que aquí abajo. Y vamos a ir desde la izquierda hacia la derecha, también por lo mismo. Hay que humedecer todo el papel. Yo recomiendo un pincel. Este es un pincel que se llama de tipo Petit Gris, que es de caligrafía china y absorbe muchísima agua. Mucha agua. Esto, y además es súper suave. ¿Para qué me vale? Para acariciar la parte de arriba dejando caer agua. Otra opción también es coger un vaporizador, un frizz, pero no cae tan homogéneo. Entonces un poquito lo que queráis. Para esto, si está muy sucia el agua también deberíais limpiarla, pero como veis prácticamente es agua limpia a efectos luego de extender. Entonces voy a extender una pequeña capa de humedad por aquí. Si os da miedo pasar por encima, tenéis que acariciar, ¿eh? Si raspáis, os vais a llevar el pigmento. Voy a ir por la parte de la izquierda. Si os da miedo, podéis coger y mira. Y ya está. ¿Vale? Estamos por aquí. Que no haya demasiado agua tampoco.
y siempre controlad la humedad, ir viendo un poquito ahí cómo os queda. Y vamos a empezar por la izquierda con esos verdes. Esto tiene que estar mucho más aguado, ¿vale? Queremos que esté bastante clarito ese fondo. Que se nos abra un montón. ¿Veis que se me abre un montón? Pues ahora controlo que hay mucha agua. Pues vale, ¿hasta dónde va a llegar mi desenfoque? Hasta aquí, más o menos, ¿vale? Pues ya lo tengo controlado. Quito un poquito, pongo un poquito más de pigmento, menos agua y voy controlando esa mancha. ¿La veis? Que se me va demasiado lejos. Cojo un papelito y digo, no, amiga, hasta ahí. Y vuelvo a humedecer, si queréis, un poquito el borde. Escoger un poco la cantidad precisa, ¿vale? De mezcla. Y en esa mancha vamos a trabajar. Voy a meter un poquito más oscuro por aquí. Un poquito más vivo. Por aquí incluso hay algún amarillo. Y hay que trabajar toda esa mancha de una vez, ¿vale? Voy a meter algún amarillo por ahí. Bastante espeso. Ahora voy a ir en esa mancha húmeda un poquito de verde, pero voy a ir muy pesado. Verde más espeso con un poquito incluso de sepia. Voy a rodear ese amarillo para hacer el fondo. Por allá, vuelvo a quitar. Vuelvo a coger un verde bastante vivo y más aguado, que sea más clarito. Por ahí. Y ahí empezamos en el tono ya de los violetas. Pues violeta. Caricias, ¿vale? Caricias. Tiene que estar todo totalmente desenfocado. Y en esa capa es donde tenemos que trabajar. Vamos a meter un poquito más de azul, un poquito más de sombra, por aquí, un poquito más de intensidad. Azul y carmín. Eso es. Por aquí un poquito más de intensidad y como una especie de efecto de sombras. Y por aquí sí que cogemos un poquito más de peso. Pero veis que esto está fundido, todo está fundido. Mientras esté húmedo podéis trabajar, pero luego una vez que lleguéis a un punto en el que se va secando, yo ya no tocaría. Esta parte ya estaría todavía un poco húmeda, podemos dejar algunas marquitas aquí que se vayan extendiendo solas, pero ya no jugaría mucho más. Aquí hay una piscina, entonces por eso puedo jugar todavía, pero por aquí ya está seco. El truco es ir ligero. Por aquí, por allá. Continuamos por aquí. Este es nuestro color. ¿Veis? Por aquí estoy seco. Esta parte ya está seca. Así que voy a volver a coger. Aquí no voy a pasar por encima. Sobre todo del brillo. Si os da miedo pasar por encima o veis que todavía no está seco, esperad un poquito más. Aquí me apetece meter un poquito de azul, voy a meter un poquito de índigo para que no sea tanto, pero por aquí es más oscuro. Mientras haya humedad, ya sabéis que hay alegría, sí, mientras haya humedad aquí podemos meter lo que queramos. Incluso aquí podemos decidir si esta hoja va a ser más clara que el fondo o más oscura. Vale, podemos meter ahí, mira, vamos a meter una parte que sea más oscura. Vale, cogemos un poquito de índigo y un poquito de sepia. Y como no hemos mojado la hoja, ahí me sale más oscuro. Si habéis mojado la hoja no lo hagáis porque os va a manchar. Voy a volver al verde, bastante pastoso. Todavía está húmedo esta parte, así que puedo jugar. Aquí voy a meter ese verde, pero no va a entrar en el brillo porque no lo he humedecido. ¿Vale? Y esta parte de aquí para abajo sí que voy a morder un poquito más. Y esta parte de aquí brilla muchísimo. ¿Vale? Es un verde
es un verde muy brillante que incluso yo no lo tengo en la paleta. Es un verde un poco más... Es que el turquesa no le pega nada. Hay que irse a amarillos en esta parte para que nos brille. Entonces tiene que ser mucho agua y amarillo, incluso algunas zonas blancas, totalmente quemadas. Algunas hojas por aquí. No voy a poner agua y que no le llegue. Un poco de verdes. Y por aquí ya nos entramos a completar. Pasamos por encima. Y aquí lo mismo. Voy a generar una zona de brillos en la que ni siquiera humedezco el papel. Fijaros cómo brilla si no humedezco todo. Y por aquí es un poco lo que decía. Esta zona la voy a desenfocar. Entonces voy a humedecer ciertas partes. Y en esta gran cama de agua que he hecho, aquí, dejando algunas partes sin pintar, así queda precioso también, pero si quieres yo voy a meter un poquito más de oscuridad en esta zona. Entonces, verde muy espeso con índigo o con sepia. Y voy a dejar pinceladas, fijaros, pinceladas muy espesas. ¿Y veis que no se abre apenas? Pues eso es lo que yo quiero. Otra hoja. Esta hoja por aquí. Y que se abra por allí. Y por aquí otra hoja. Por aquí otra hoja. Y por aquí otra hoja. Otra por aquí. Por aquí también hay como una. Dos. Voy a saturar un poquito más el verde. Por allá no es oscuro. Pero muy espeso, directamente del godet. Nos queda una zona súper bonita ahí de hojitas. Directamente del godet, ¿vale? Nada de... El pincel está húmedo. Pero estoy manchando en esa cama de agua que he dado. Y creo que hace falta un poquito más de oscuridad. Pues cojo del índigo que tenía antes. Y ves que va trabajando un poquito esas transiciones, brillos y demás. Eso es lo... Ahí ha quedado bonito. Y aquí tengo un poco de humedad todavía. Voy a coger verde directamente del godet. O sea, esto es tremendamente espeso, ¿vale? Es wash, ¿vale? Y fijaros, aquí ves que pongo una pincelada y se queda perfectamente en el sitio. Pues si pilláis el truco, a estas pinceladas quedan preciosas. El soporte está húmedo, está en su momento perfecto. Entonces voy a tirar unas pinceladas aquí para que veáis un poco lo que quiero. Y veis un poco cómo quedan, como una especie de hoja que queda detrás, pero no está definida, una ramita que nos cae por aquí y tal. Eso es lo que buscábamos. Un poquito de índigo para marcar unas zonas un poquito más oscuras. Y ya es trabajar demasiado, no voy a trabajar más. ¿Vale? ¿Alguna zona que merezca un poco la pena más trabajar? Yo creo que esta mancha la voy a extender un poco más. Aquí hay un poco de humedad todavía. Me la voy a llevar con morados y demás por aquí abajo. Y este borde quiero que sea más oscuro que esa zona. Para que haya más salto. Y ya hemos terminado. ¿Veis? Ahí se nota un poquito más. Y ahí veis que está seco ya. No quiero que se me quede cortado. Voy a coger, esto es importante. Limpio la gota. Ahora el pincel tiene muchísima humedad. Se la seco aquí. Ahora el pincel ya no tiene tanta humedad. Y ahora lo que hago es humedecer el papel y romper eso. Pero no aporto una gotaca de agua, sino que lo que aporto directamente es un poquito de humedad para que en esa zona, ¿vale? Yo creo que ha quedado súper chulo. Y aquí arriba nos falta, y es un poco lo que os digo, yo no tengo un verde tan limón como el que hay ahí. Bueno, un poquito de agua, un poquito de humedad. Y ahí puedes practicar este tipo de pinceladas. Voy a meter un poquito más por aquí. Además vamos perfectos de tiempo. Que no es excusa para sobretrabajar, ya lo sabéis. Siempre estamos a tiempo de estropearlo. Ahí mira, nos va a venir súper bien encerrar este brillito con un poquito de verde. Ahora ese verde ya brilla un poquito más. Dejar un verde un poquito más oscuro. Ahí está. Más potente todavía. Y ahora con un amarillo
Amarillo más limón que tengáis, más pollo que tengáis, incluso un poquito de naranja. Súper espeso también por aquí. Vamos a jugar un poco, a tirar 4 hojas desenfocadas. Ahí tenemos unas pocas súper brillantes y en esa misma mancha un poquito naranja y un poquito de siena tostada súper espesa y algún verdecito va. Intentaré un verde más vivo, pero este verde es un poquito neutro. Eso no me acaba de gustar, me gusta más el verde savia. Y aquí está, yo creo que le vendría bien, ¿verdad? Meter un poquito más de oscuridad y envolver su brillo de la parte de arriba. Pero ¿veis que se intuye ahí arriba en unas hojitas? Voy a coger verde súper espeso y veis como ahora ya no se mueve del sitio. Eso es lo que buscamos, una hoja que nos viene hacia allá y una hoja para allá. Yo veo una hojita de esas azules que os decía yo. Mire, soy un pesado, no hay azul. Yo veo un poco de azul ahí. Yo creo que le queda bien. Y ya estamos en el momento en el que te estás poniendo ya pesado. Así que hay que saber parar. Mira, yo por ejemplo veo que esta zona ha quedado un poquito débil. Un poquito débil, así que podemos coger... Aquí ahora ya si paso está medio secar, es un momento muy delicado, pero si queremos meter aquí un poquito más, si veis esta parte de aquí arriba, todavía veis que hay un poquito de humedad ahí. A ver que os lo enseño bien. Ahí. ¿Veis? En la puntita. Entonces es muy delicado esta zona para trabajar. Por lo que voy a echar humedad extra. Ahora sí que tiene toda humedad. Vale, le he metido por toda esa zona. Y quiero trabajar un poquito más, metiendo un poquito más de oscuridad ahí. Así que voy a cogerme de nuevo muy espeso, ¿vale? Sepia por aquí, un poquito de siena tostada, no quiero que sea oscuro, así que vamos a irnos con índigo. Y lo voy a dejar caer aquí, pero prácticamente tirando como que fueron directamente del godet. Y de aquí verde también muy espeso. Tengo mucha agua. Vale, un poquito mejor. Para que haya un poquito más de contraste en esa zona. Lo ideal es hacerlo todo a la primera, pero me ha quedado más claro de lo que a mí me gustaría. Y lo voy a oscurecer un poquito posterior. Vale, si algún borde nos ha quedado definido como esa parte de arriba, agüita, quito la gota, quito el resto de humedad y difumino. ¿Vale? Entonces siempre podemos trabajar, en cualquier momento podemos trabajar la acuarela, pero hay que saber cómo. Hay aquí un sepia bastante bonito. Un destello por aquí, otro destello por allá. Vale, ahora me gusta mucho más. Oye, qué chula. Qué chula. Y ¿sabéis lo que queda también bastante bonito? Cuando tenemos zonas que están a medio secar. ¿Veis ahí abajo? Hay gente, si esto fuera un tamaño mucho más grande, hay gente que coge agüita directamente con los dedos y la sacude. Y nos genera un efecto bastante chulo ahí. Vamos a ver si nos sale. ¿Veis esas gotitas que han quedado ahí? ¿Veis qué efecto nos va a dar bastante chulo? Porque va a hacer que no sea tan aburrido, ¿vale? Ese salpicón. Y luego, por último, si queréis levantar en alguna zona un poquito algún brillito, secáis bien el pincel y levantáis un poquito ahí. Secáis y raspáis para levantar un poquito. Entonces veis que hacéis como ese efecto que está ahí tipo bokeh, ese efecto así como de destello.
precioso. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Ya hemos cumplido con el tiempo. Si alguna hoja no os ha quedado del todo definida, pues siempre podéis coger y darle algún empujoncito, alguna sombra, separar una hoja de otra. Esta, por ejemplo, nos ha quedado muy bonita porque está en una zona clara. Alguna rama por aquí que podéis llevar. Pero es el arte de buscar. Esta la vamos a marcar un poco por debajo. Esta que se ha perdido un poco la recupero. Esta que se ha perdido mucho la recupero un poquito. O en la punta. Y aquí también en la punta. Y veis, aquí nos ha quedado súper bonita esta parte. Pero veis un poco como trabajando las esquinas, las puntas, un poquito las dos protagonistas, las demás han pasado súper desapercibidas. Y luego en cuanto a tonos, variar un poco. No trabajar con la homogeneidad. Y eso que mi verde no me acaba de gustar, pero un amarillito nos lo sube. Luego nos coge y el verde estándar y demás lo vamos a hundir un poquito más con índigo. Tenemos 3 tonos de verdes y tenemos casi 2 tonos de... o 3 para las naranjas, y con eso suficiente, pero tiene que variar. ¿Qué os parece? Me ha complicado. Es que se te da bien todo, Mario, cojones. Esta ha quedado preciosa. Le has dado más luz que en la foto, ¿eh? Está muy chulo. Lo he forzado, sí, lo he forzado. Hay un goterón ahí. Dado mucho más luz. Está chulísimo. Muy chulo. Entonces, el resumen un poquito de esto es cómo hacer que realmente se vea que es una rama, que se vea que son naranjas. Os he explicado el porqué de esos 2 brillitos que tenemos aquí arriba. Y fijaros qué bien le viene, ¿verdad? Al lado del brillo de máxima luz, el blanco más blanco, al lado una zona oscura. Al lado de la zona más blanca, cuando he pintado esta zona en verde, fijaros qué bien le queda. Esta zona envuelta en un verde oscuro. Esto, ¿cómo lo definimos? Con una pincelada, una mancha súper oscura y súper oscura. Aquí un salto entre estas dos. Aquí os acordáis que di también un poquito más de siena tostada. Pues así vamos separando unas de otras. Por aquí, por ejemplo, no se acaban de ver. Ya no se ve. Ya no se ve. Y esta, fijaos qué bonito el brillito de arriba, ¿verdad? Ese que respeté desde el principio. Pero hasta que no he envuelto y he respetado bien con la capa de abajo, ese brillo no ha aparecido. ¿Vale? Por eso lo de respetar muy bien, saber dónde hay que respetar el 100% de la luz. Es el blanco del papel, este es el blanco del papel, no es más. Al igual que por aquí. ¿Vale? Luego jugad un poquito con verdes. Al final esto es tener en cuenta, tener muy claro qué quieres hacer. Es respetar los blancos en las zonas de las naranjas más importantes y las demás casi es un tono un poco homogéneo. Sé que cuando está más abajo y más detrás se oscurecen un poquito. Oscurecer ya sabes qué es. Un poquito de siena tostada. ¿Vale? No metáis ni siquiera sepias ni nada. Es virar un poquito. Con esos 3 naranjas que hemos hecho al principio hemos hecho todo. Y los verdes, hacer las hojas más claritas al principio. ¿Os acordáis de estas? Fijaros esos azules, ¿os acordáis al principio? Están por aquí. No sé si los acabáis de ver. Pero están por ahí. No es blanco eso. Es mirando un poquito azul. Entonces pintad las hojas que dan con ese amarillo más claro al principio y vais hundiendo. La siguiente capa, verdes más oscuros. La siguiente capa prácticamente ya hemos ido a un índigo. ¿Vale? Y en cuanto al fondo, pues no sabría qué deciros que es mejor. Yo he conseguido, si veis aquí, prácticamente que no se me abra nada al humedecer por encima. Pero hay que ir con un pincel y hay que darle muy suavito, ¿vale? O un frizz y que y tiene que estar súper seco. Si no os queréis arriesgar a eso, una vez que habéis hecho todo el trabajo, nada, hacéis esto al principio, una muy buena mancha por ahí, dejad muy bien definido donde va a un brillito extra. Este skyline tenéis que tenerlo muy clarito, pero aquí da un poco igual porque vais a pasar por encima. Y probablemente sea la forma más conservadora de ir a por este desenfoque. Y esta parte me encanta también. Esta parte está chulísima. Ya habéis visto que es, una vez que está todo húmedo,
la pincelada que deis encima para que no se os abra, como me ha pasado aquí al principio, que se te abre una pincelada y de repente tienes aquí un pompón de 3 centímetros. Son pinceladas que es que se ven, pero como es prácticamente wash, no tiene prácticamente agua, ves que no se me abren, pero no se me abren del todo. Y si pillas el truco a ese puntito, vais a conseguir unas pinceladas perdidas, pero sin que pierdan realmente la forma. Y eso es crucial en acuarela. Pues nada, chicos, práctica preciosa de naranjas. Así que nada, mucho ánimo y a por Ya ello. veremos las nuestras. Buenas tardes. Venga, un saludo, hasta luego.